Un soldado es de Jesucristo, cree profundamente en Dios sin dudar. ¿Un soldado es qué? Firme. Un soldado es disciplinado. Un soldado de Jesucristo ora, ayuna, lee la Biblia y se mantiene alerta espiritualmente. ¿Un soldado es qué? Disciplinado, ora, ayuna, ¿cierto? Lee la palabra y se mantiene alerta. Un soldado no duerme, ¿cierto? Duerme poco. Un soldado es valiente. Un soldado de Jesucristo. Jesucristo no teme al enemigo ni a la oposición, se mantiene firme a la batalla espiritual. Bueno, entonces un soldado es firme, un soldado es disciplinado, un soldado es valiente. Un soldado es valiente, un soldado Jesucristo sigue las órdenes de Cristo, sin cuestionar, confiando en su voluntad. O sea que un soldado de Jesucristo es también obediente, ¿cierto? Y un soldado de Jesucristo tiene la armadura puesta. Un soldado de Jesucristo usa toda su armadura en todo momento. ¿Y cuál es esa armadura de nosotros? La justicia, la verdad, la fe, la salvación, la palabra y la oración, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a estar recordando, bueno, como todos ya somos hermanos y conocidos, bueno, y los nuevitos van a conocer algunos soldados de la palabra, que menciona la palabra, que hicieron la voluntad de Dios, que cumplieron con estas características, pero algunos que no. Entonces, vamos a estar muy atentos a lo que hoy el Señor nos quiere enseñar de una manera un poquito diferente. Preparadas para el noticiero público en silencio a la cuenta de 3, 2, 1. Buenos días, Latinoamérica y mundo entero. Empezamos un nuevo día y estamos listos para llevar la información, la mejor información, hasta su casa. Soy Diana Carolina y junto a mi equipo les daremos las noticias frescas porque somos Maná Informativo, donde la noticia cae fresquita cada mañana directo del cielo. Vamos con los titulares. Hoy entrevistaremos al hombre más fuerte del mundo. Noticia de última hora, Absalón murió enredado en su gran cabellera. Estamos transmitiendo desde el palacio. El rey está inconsolable y el ambiente lleno de dolor. Las murallas de Jericó han caído. Estamos desde el lugar de la noticia. Bueno, tendremos al final el reporte del clima y nuestro blog deportivo, así que no se desconecte. Y empezamos esta noticia con el gran Sansón. Y esta primera noticia nos llega fresquita desde la ciudad de Sora, en la antigua Israel, donde el gran Sansón perdió lo más valioso que tenía, la presencia de Dios. Pero dejemos que sea él mismo quien nos lo cuente. Y nos han dado permiso de visitar su celda. Sansón, gracias por aceptar hablar conmigo. Sé que este no es un buen momento para ti. Hace mucho que no tengo buenos momentos, pero habla. La gente te recuerda como el hombre más fuerte de Israel. ¿Qué pasó contigo? La fuerza sin obediencia es como orgullo sin músculos. Dios me entregó la fuerza
que ningún hombre tenía, pero la utilicé para mí y no para él. Fue por Dalila, muchos dicen que ella fue tu perdición. No, no fue Dalila, fui yo, fui desobediente. Pensé que podía acercarme al pecado y salir ileso, pero por más fuerte que sea un hombre, si está alejado de Dios, es débil. ¿Y cómo te sientes ahora, sin tus ojos, sin tu libertad? Al principio sentí mucha rabia, después sentí vergüenza y ahora siento paz. En esta oscuridad entendí que la verdadera vista no está en los ojos, sino que está en el alma. ¿Qué mensaje le darías a los que te escuchan? El único mensaje que les dejaría es que no cambien el llamado de Dios por un momento de placer o de gloria humana. Y esa ha sido la historia de Sansón. Volvemos al estudio. Qué triste noticia son las que nos reportan desde la ciudad de Sora. Son las noticias que no quisiéramos dar. Sansón pudo haber sido un buen soldado de Dios, pero su orgullo y su ego lo destruyeron. Perdió la batalla de su vida y terminó muerto con más de 3,000 filisteos. Y vamos a la siguiente noticia, una noticia que nos transmiten desde el bosque de Efraín, donde el hijo del rey David murió. Pero dejemos que sea nuestro corresponsal quien nos cuente esta triste noticia. Estamos reportando desde el bosque de Efraín. Lastimosamente, no son buenas las noticias. Informamos a toda nuestra audiencia de Jerusalén y el resto del mundo que el joven Absalón ha muerto. Recordemos que Absalón estaba en una gran guerra con su padre, el rey David. Y fue precisamente en ese bosque donde se dio la gran batalla y se dio la muerte de Absalón. Vamos a entrevistar a algunos de los testigos. Mi hermano iba en su mula, estaba peleando contra el ejército del rey David, y cuando iba a escapar, pasó por debajo de un árbol y su cabello quedó enredado en las ramas. La mula siguió y él quedó suspendido en el aire, pero allí uno de los hombres del rey le entró 3 dagas en el corazón. Mi hermano Absalón era un hombre maravilloso, pero este se dejó llevar por su odio y terminó siendo rebelde contra mi padre. Qué triste noticia. Absalón perdió la batalla contra el perdón, dominado por su orgullo. Y claro que es una noticia muy triste, porque si Absalón no hubiese cambiado su proceder, quizás la historia hubiese sido diferente, pero su orgullo lo llevó a ser un mal soldado del Señor. Y bueno, tenemos otro corresponsal desde el palacio del rey, porque la muerte de Absalón ha dolido mucho en toda la tierra de Jerusalén. Tenemos acá a alguien del palacio. Vamos a ver si nos puede contar cómo está el rey. ¿Podría decirnos cómo se encuentra el rey y qué está pasando? La verdad ha sido un día muy triste para el rey, de saber que esa noticia tan horrible de que es perder a su hijo ha sido súper difícil. El rey ha estado encerrado, no ha querido salir de su habitación, ha estado llorando, no quiere comer. Él tenía la esperanza de que su hijo se arrepintiera, pero no fue así. Ahora Absalón está muerto y el rey ha perdido un hijo. Gracias por contarnos todo lo que está pasando. En el palacio hay tristeza, horror y desconsuelo es lo que se vive acá en el palacio. Regresaremos al estudio. Y aquí estamos en el estudio. Lastimosamente, la relación entre el rey David y su hijo Absalón fue siempre marcada por el conflicto, la traición y la rebelión, terminando con la vida del joven Absalón. Y usted que nos ve desde casa, tenga muy presente esto para que no le pase lo del rey David y su hijo. Siempre hay una oportunidad de restaurar relaciones, siempre hay oportunidad de perdonar, siempre hay oportunidad de doblegar nuestro orgullo a Dios, siempre hay oportunidad de dejar el desamor y volver al amor, dejar el egoísmo, para que a usted no le pase lo mismo que a Absalón y pierda la batalla contra el perdón. Y vamos a otra noticia porque estamos allí también transmitiendo desde el lugar donde está el joven Absalón ya muerto. Vamos a mirar qué dice la gente allí. Estamos reportando desde otro lugar de la granja.
tragedia. Podemos observar el levantamiento de Absalón. Vemos que el pueblo está conmovido, ya que era el hijo del rey David. Wow, nos conmueve grandemente esta muerte, porque pudo haber terminado mucho mejor. ¿Qué piensa usted que está allí en casa viéndonos a esta hora de la mañana, tomando su cafecito, comiendo su desayuno, viendo las noticias del Maná informativo? ¿Qué piensa usted de este soldado Absalón? ¿Cree que pudo haber tenido un mejor destino? Yo creo que sí. Pero no todas las noticias son malas. Vamos a reportar una noticia de otro soldado desde otro lugar y reportamos una noticia que nos llena de gran gozo el corazón desde el valle del río Jordán. Vamos con nuestro corresponsal para que nos cuente qué está pasando allí. Apoteósico lo que está pasando en este momento en la ciudad de Jericó. Hay muchos gritos. Los soldados de Israel celebran con gran gozo y júbilo. Vamos a intentar entrevistar a uno de los soldados. Por favor, cuéntanos, ¿qué ha pasado entre tantos gritos? Estamos felices porque hemos obtenido la victoria y hemos obedecido a todo lo que Dios nos dijo y los muros cayeron. Muy bien. ¿Y qué es eso que tienen ahí? Esos son los tesoros que le quitamos a nuestros enemigos, que fueron oro, plata y bronce, y estamos muy felices con Dios. Vamos a entrevistar a Josué, el capitán, para ver qué puede contarnos. Josué, ¿cómo te pasó eso tan increíble? Cuéntanos. Dios me ordenó que diera 7 vueltas a la muralla en silencio con los soldados y los sacerdotes y yo obedecí. Gracias, Josué, por contarnos. Definitivamente esta es una situación que hay que verla para creerla. Estamos muy agradecidos con todos y es algo increíble que ha pasado, que nos pueden dar testimonio de ello. Impresionante noticia, como dijo la periodista, hay que verlo para creerlo, pero las murallas cayeron en respuesta a la fe y a la obediencia, primero de ese buen soldado Josué y después de los israelitas. ¿Qué piensa usted allí en casa? ¿Qué piensa usted de Josué? ¿Cree que fue un buen soldado? Yo creo que sí. Vamos terminando las noticias, pero tenemos un pequeño reporte especial con un rey muy joven, pero que tiene mucho que enseñarnos. Noticia de último minuto para toda Jerusalén. Nos encontramos en el palacio del rey Josías, rey de Judá. Lo impresionante de todo esto es que Josías solo tiene 8 años. Cuéntanos sobre tu reinado, Josías. Pues he empezado a adorar a Dios, he renovado el templo para que podamos volver a adorar a Dios y hemos destruido todos los ídolos que tiene Jerusalén y sigo el ejemplo del rey David. Impresionante. Pero ojo, que no solo nos encontramos con Josías, sino también con uno de sus funcionarios. Cuéntanos, ¿cómo te ha parecido el reinado del rey Josías? Bien, porque algunos tienen ídolos, otros no, y además porque él es un rey aunque tenga 8 años. Muchas gracias, sigan viendo las noticias Maná. Había gran gozo en el palacio, había gran gozo en el rostro del rey Josías. Y bueno, Josías fue otro buen soldado. No perdió la batalla contra la desobediencia porque él decidió obedecer a Dios. Así que, queridos televidentes, tenemos el buen ejemplo de este pequeño rey. Y quiero decirles, no hay ninguna excusa para ser un buen soldado de Dios. Cuando se quiere, se puede. Vamos terminando nuestras noticias de manera informativa. Recuerden que son noticias frescas que caen todos los días. Y vamos a la sesión que más le gustan a los hombres. El bloque, el primero, el del clima, para que usted este puente festivo no le pase una mala jugada, ni las tormentas, ni las lluvias.
Bueno, y desde Notimaná vamos a dar el pronóstico del tiempo. Bueno, se nos reporta que en Jerusalén el clima está soleado y caluroso. El sol está pegando fuerte, tan fuerte como la zarza ardiente donde Dios llamó a Moisés. ¿Y tú, has oído últimamente la voz de Dios en medio del fuego de la vida? Bueno, se nos reporta que en Belén está el clima templado o agradable. ¡Qué clima tan agradable! Así como el corazón de David tocando el arpa para calmar a Saúl. Que esta brisa nos recuerde que Dios también trae calma en medio del estrés. Bueno, y desde Damasco se reporta frío o lluvioso. ¿Qué frío hace? Casi tanto como el corazón de Naamán cuando le dijeron que se bañara 7 veces en el río, pero obedeció y fue sanado. A veces el frío es solo la antesala de un milagro. Bueno, y en Nazaret se nos reporta con viento fuerte. El viento sopla fuerte hoy como el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos. Y si hoy el viento mueve las hojas, ¿por qué no dejar que también mueva tu corazón? Bueno, y en Éfeso encontramos que el clima está nublado y con niebla. Cuidado al manejar, hay niebla, pero tranquilos. Así como una nube guió a Israel por el desierto, Dios también te guía, aunque no veas el camino completo. Y así, hermanos, ya lo saben, no importa si el día está soleado o nublado o frío o cálido. Lo importante es que el clima del corazón esté alineado con el cielo. Nos vemos en la próxima semana con otro reporte del Notimaná. Así que ya tomó nota para que no vaya a lugares donde estén muy lluviosos. Y vamos al bloque deportivo, la sesión que más le gusta a los hombres. Y la primera noticia es asombro en la arena. David, el novato, vence al gigante Goliat con un lanzamiento preciso. La jornada de hoy pasará a la historia del deporte de élite y el tiro a distancia. Contra todos los pronósticos, el joven pastor David, debutante y absoluto y sin equipo oficial, ha logrado la victoria impactante sobre el invicto campeón de peso pesado, Goliat. En un primer y único round, David ejecutó un lanzamiento magistral impactando con una piedra el único punto vulnerable de su oponente, la frente. ¡Qué gran tirada, David! Esa gran hazaña dejó a la multitud de israelitas y filisteos en absoluto silencio. Y siguiente noticia, carrera épica, la de Elías, porque vuelve a demostrar su resistencia sobrenatural en la ruta de Israel a Jezreel. El profeta Elías, conocido por su fervor y ahora por su increíble estado físico, ha protagonizado una de las carreras de larga distancia más impresionantes jamás registradas. Después de una intensa jornada en el Monte Carmelo, el corredor demostró una aceleración y resistencia sin precedentes al correr más rápido que el carro del rey Acab, un vehículo de alta velocidad de la época. Testigos afirman que la mano del Señor estaba sobre el atleta a pesar de las duras condiciones climáticas y la necesidad de una rápida huida estratégica. Elías recorrió la larga distancia en un tiempo récord, demostrando que su entrenamiento no solo era espiritual, sino también físico. Elías, estás en otra liga, eres un maratonista con alas. ¡Qué buen soldado es este Elías! Y tenemos otra noticia desde la sala de prensa celestial, más hazañas bíblicas en el bloque deportivo. Final de infarto en el Mar Rojo. Moisés logró la victoria con una jugada de último minuto. En lo que ya se considera la escapada del siglo, el entrenador y capitán Moisés dio a su equipo, a los israelitas, una victoria milagrosa contra el poderoso equipo egipcio, liderado por el faraón. Atrapados contra las cuerdas y sin posibilidad de avance, todo parecía perdido para el equipo de Moisés. En una jugada que desafía toda la lógica táctica, Moisés, con su característico báculo, levantó los brazos y ejecutó una maniobra defensiva sin precedentes
partir las aguas del Mar Rojo. ¡Ja! Gol para el faraón porque no se lo esperaba. Esto abrió un pasillo seco permitiendo a su equipo cruzar a toda velocidad. Las aguas volvieron a su lugar dejando a los egipcios fuera de la competición. ¿Cómo te quedó el ojo, faraón? Nunca vi una defensa tan sólida. Fue una muralla de agua literal. Esta victoria asegura el pase de los israelitas a la siguiente fase del torneo del desierto. Y vamos con nuestra última noticia deportiva. Lucha libre divina. Jacob aguanta toda la noche y consigue un empate técnico contra un rival celestial. El veterano luchador Jacob protagonizó anoche un gran combate legendario que se extendió hasta el amanecer. Su oponente, un misterioso contrincante de origen desconocido, demostró tener una técnica y una fuerza sobrehumana. Pese a ello, Jacob se aferró con una tenacidad increíble, negándose a ceder frente a su oponente. El combate fue tan reñido que el movimiento al límite del reglamento, el oponente celestial le dislocó la cadera a Jacob. Aún así, el patriarca no soltó a su rival. Al final del encuentro fue declarado un empate técnico al salir el sol. Como reconocimiento a su increíble resistencia, Jacob no solo recibió una bendición, sino también un nuevo nombre del luchador, Israel, que significa el que lucha con Dios. Al preguntarle a Jacob cómo se había sentido, esto fue lo que dijo: fue el rival más duro de mi carrera. Me dejó una lesión, pero gané su respeto. Y de esta manera, amados televidentes, hemos llegado al final de nuestras noticias Maná Informativo, donde la noticia cae fresquita del cielo todas las mañanas. Les esperamos la próxima semana con más hazañas, más noticias y más historias. Pero sobre todo, recuerden, hemos sido llamados a ser soldados. Buenos soldados de Dios. Siguen disfrutando de la programación de nuestro canal Maná Informativo. Bendiciones. Bueno, buenos días, hermanos. Como pues pudimos ver en el noticiero, hoy vamos a hablar sobre un buen soldado. Y en este noticiero pudimos encontrar 4 personajes bastante importantes y relevantes para la Biblia, los cuales fueron Absalón, Sansón, Josías y Josué, en donde ellos tuvieron propósitos, en donde ellos tuvieron bastantes hazañas, pero pues de alguna manera los 4 militaron de maneras diferentes. Ellos tuvieron misiones, fueron guiados por Dios, fueron escogidos por Dios, pero hay una excepción entre los 4, y es que 2 de ellos decidieron seguir la voluntad de Dios, decidieron escuchar la voz de Dios más allá de sus placeres mismos o de pensar más en ellos mismos. Y de alguna manera ellos pudieron tomar esa oportunidad que Dios les permitió para poder ser usados para la obra sobrenatural que Él tenía en diferentes aspectos, como por ejemplo Josué con el pueblo, Josías con el reinado. De pronto no somos perseguidos, pero muchas veces dejamos que los miedos, dejamos que las personas, dejamos que incluso nosotros mismos sean como esos obstáculos para poder nosotros ser totalmente un buen soldado de Cristo. Un soldado de Cristo, como lo pudimos ver, es totalmente entregado, es aquel que sacrifica de lo que tiene de sí mismo sin temor alguno. Y un soldado sufre, pero lo hace con un propósito especial. Y tal vez a nosotros nos es difícil hacer muchas cosas, y uno de los principales puntos para un soldado de Cristo es la obediencia, porque la obediencia nos hace a nosotros sujetarnos a Dios, nos hace cumplir sus mandamientos, nos hace permanecer en el camino de Él y poder permitir que sea Dios mismo más que nosotros. Y Pablo, por medio de este versículo, nos lo está explicando. Bueno, ahora vamos a seguir, vamos a hablar un poquito más de la palabra. Dice que la obediencia es una acción o una virtud de cumplir con un mandamiento, ya sea a una persona o una ley. ¿Y cuál sería nuestra ley? A ver, ¿cuál sería nuestra ley? A ver, ¿cuántos hoy tienen la palabra en físico acá en este libro?
esta es nuestra ley. Y hoy ustedes, hermanos, visualícense como esos pequeños que salieron ahora al frente acá, uniformados como esos soldados de Cristo. Y tenemos a nuestro Dios, que es nuestro mayor general, y su ley, que es la palabra del Señor. Y su palabra es verdad, porque pues si estamos aquí y no creemos que lo que estamos leyendo y a quien estamos siguiendo es verdad, pues entonces tenemos que pensarlo, porque la palabra es verdad y nos permite conocer al Señor. Y en Hebreos 4:12, un hermano que desee leerlo, nos dice su palabra que es. ¿Quién? Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que no puede haber un libro mayor en esta tierra que la palabra del Señor. Dice que es como una espada de doble filo, una espada por donde entra, por ahí corta. Pero lo más impactante dice que llega hasta el alma, hasta el espíritu, a las coyunturas, a los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. Yo creo que este libro realmente llega hasta lo más profundo de nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos a esta verdad, y cuando practicamos esta ley, nosotros podemos experimentar todo lo que ella dice que es para nosotros. Y también en 2 de Timoteo 3:16 dice que la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. O sea que nosotros tenemos el mejor manual para cualquier circunstancia de nuestra vida. Nosotros tenemos en la palabra la respuesta. Nosotros muchas veces buscamos en otras cosas, pero si realmente venimos a ella, encontramos la respuesta. Si estamos enfermos, si estamos atribulados, si estamos cansados, en ella encontramos esa salvación, en ella encontramos todo. Dice la palabra del Señor que ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Entonces, esa palabra, si realmente Absalón y Sansón hubiesen sido obedientes al Señor, su historia hubiera sido totalmente diferente. Pero ellos no fueron unos buenos soldados, porque ellos desertaron, porque se enredaron en los asuntos de la vida. En cambio, con José y Josías encontramos una historia totalmente diferente, porque ellos sí decidieron tomar esta oportunidad de poder seguir a Dios, de poder sujetarse a Él, de poder de alguna manera ser ese soldado sensible a la voz de Dios, ese soldado que obedece, ese soldado que se disciplina, que es fiel totalmente, que en este caso pues sería fiel a Dios, y lo vemos muy reflejado en la historia de ellos dos, en las obras sobrenaturales que se hicieron, en cómo ellos de alguna manera permitieron que Dios fuera esa guía más allá de ellos mismos. Y algo muy bonito que encontramos en la palabra también, en Deuteronomio 30, del versículo 11 al versículo 14. Ya estamos. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca
cerca, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y este ejemplo me pareció muy bonito porque el Señor nos dice, no está tan lejos, ni usted tiene que pasar al otro mar para que usted pueda ir y consiga este libro y pueda leerse unas cuantas hojitas o busque lo que necesite. No, dice que Él está cercano, su palabra está cercana a su boca. ¿De cuántos está cercano? Y ahora que tenemos internet, pues usted la puede escuchar, usted puede ver videos, o sea, más cercana no puede estar. Si usted escucha a un compañerito que le habla del Señor, ahí está la voz del Señor hablándole. Entonces, está muy cerca para que la escuchemos, pero también para que la tengamos en nuestro corazón y la podamos cumplir. El Señor dice allí que no es demasiado difícil. ¿Ustedes qué pensarían? El Señor lo ve tan fácil. Dice en el versículo 11, te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Nos parece difícil cumplir los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el mandamiento que más nos cuesta obedecer? A ver, yo les voy a confesar, mentiras. Piensen ustedes ahí, ¿cuál sería el mandamiento que más nos cuesta? O si sabemos cuáles son los mandamientos, o tampoco. Ahora, ¿hemos sido un buen soldado? O por no cumplir de pronto los mandamientos, por no disciplinarnos, por no someternos a Dios y a su palabra, hemos desertado una y otra vez. No sé, pensemos allí. Bueno, hermanos, y pienso que para nosotros esto debe ser un desafío. Más allá de tratar de serlo, es que se convierta en una verdad y una lucha constante, la acción de poder nosotros cada día mejorar para ser un soldado de Cristo. Un soldado no es un soldado a medias. Ustedes no ven que un soldado vaya a hacer su labor y lo hace cuando quiere, o hace las actividades que quiere, o está con quien quiere. No, él lo hace, él es fiel, él se disciplina y deja de ser, él sacrifica el yo para poder ser el Dios, ¿sí? Y creo que no es fácil, claro que no, pero es la invitación que nosotros tenemos. Y quiero pegarme de un versículo que es Proverbios 14:12, que dice, el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo les pregunto, si de pronto un soldado se separa de su tropa, ¿creen que viviría por mucho tiempo? No, ¿cierto que no? Y creo que es esto lo que representa la palabra. El hombre, nosotros creemos que nuestro camino, que nuestras decisiones son las mejores, que lo que hagamos, que nuestra voluntad y eso, pero realmente no es así. Y nosotros vamos a ver reflejadas las consecuencias en esto. Pero si nosotros, como un soldado, se pega a su tropa y a sus autoridades, nosotros también deberíamos apegarnos a nuestra autoridad, que es Cristo, porque al fin y al cabo Él es el perfecto, Él es el gobernante, Él es el que nos creó, y nuestra tarea es poder ser buenos soldados para la gloria y honra de Él. Bueno, entonces vamos a hablar, vamos a profundizar un poquito más sobre los 4 personajes. Bueno, y vemos que Sansón fue un hijo de una promesa. Quiero que vamos a Jueces, capítulo 13, versículo 5. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Jueces 13, versículo 5. Todos a la vez, ¿no? Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos.
tenía una promesa. ¿Cuál era? Salvar a Israel de la mano de los filisteos. Pero, ¿qué pasó con Sansón? Falló en su desobediencia. No disciplinó su carne, tenía lujuria, no se sometió ni a sus padres ni a Dios. En Jueces 14, 2 y 3 vemos que no debía casarse con una mujer filistea, pero dice el 2 y el 3, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timna, una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Parecía un niño caprichoso, pensaba yo mientras estudiaba. No, es que me gusta esa, por favor, que me la den, que yo quiero tomar esa. Entonces, ¿qué pasó? Él no debía casarse, pero él estaba encaprichado, que sí, que ya, que esa le gustaba. Era un mandamiento de Dios, pero a él no le importó. Sansón no tenía esas personas que lo pudieran corregir, de decirle que estaba mal, cómo guiarlo, cómo podían ayudarlo. Y él estaba menospreciando ese regalo que el Señor le había dado. No estaba cumpliendo la misión. Su entorno no le estaba ayudando a un crecimiento espiritual, porque vemos también en el capítulo 16, versículo 1, dice que fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces vemos que Sansón estaba rodeado de mujeres, pero no tampoco las que le convenían. Estaba, como decimos nosotros, en la boca del lobo. Estaba en un lugar peligroso y estaba siendo desobediente, y por eso perdió a través de Dalila, perdió su poder. Y yo también pensaba que Sansón estaba jugando con fuego, porque él 3 veces antes, Dalila se empeñó pues por plata que le ofrecieron, se empeñó en que tenía que saber cuál era el secreto y que se lo dijera, que le dijera, y luego entonces él le dice, bueno, si atas 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, bueno, tal vez esto hará que yo pierda el poder. Pero como vio que no, volvió otra vez a llorar, no, usted no me está declarando, usted no me está diciendo la verdad. Sí, entonces él volvió y le dijo, pero si me ataré fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan sido usadas, yo me debilitaré. Ella lo hizo así, y yo pensaba, pero él cómo no se daba cuenta que estaba tramando esta mujer, y no caía en cuenta, y como que decía, no, pero es que esto no me está llevando a nada bueno. No, él volvía otra vez y jugaba, no, pero si te hieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca, y ella lo hizo así, y no, otra vez, hasta que ya él le dijo, si me cortaban en el cabello, ya ahí fue el que dijo, no, esta vez saldré como las otras, dice el versículo 20 al final, me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Estaba jugando con fuego y se quemó, porque mire lo que pasó allí. Entonces no fue un buen soldado, tenía una gran misión, pero se dejó llevar por las cosas de la vida. Y Absalón fue un hijo conforme al corazón de Dios. Nunca tuvo una relación con Dios, vivió para su ego, para su orgullo y para su placer. Todo esto le hizo llenarse de venganza y odio contra su padre. No fue un buen soldado porque no se sujetó. Absalón fue el tercer hijo de David. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 3:3. ¿Qué dice? Hermano Mario, por favor, colabore. Dice, mientras
Segunda de Samuel 3:3. 3:6. 3:3. El segundo, Gilead, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. Tercero, Absalón, hijo de Macas, la hija del rey Talmai de Jesús. Bueno, ahí dice que fue el tercer hijo, Absalón, hijo de David. Y yo pensaba, David, que fue un hombre que amaba al Señor, que tenía esa comunión íntima con él, y que Absalón no hubiera podido seguir como los pasos de su papá, como lo veíamos ahora en los videos que decía Josías, que él se fijaba en David, como que seguía a David, y como Absalón, que fue su hijo, no quiso seguir esos pasos y unirse a su papá para poder llevar a cabo lo que el Señor también tenía para él. Pero Absalón, si nos leemos la historia, dice que él hace venganza por la violación de su hermana Tamar, que su hermano Amnón abusó de ella. Ahí esto desencadenó como todo lo malo para Absalón. Después de eso, Absalón organiza un banquete donde ordena matar a su medio hermano Amnón. Y esto profundizó la enemistad con su padre David, causando así la rebelión contra el rey. Vamos a leer un poquito, segunda de Samuel 15. Segunda de Samuel, capítulo 15. Versículos 4, 5 y 6. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Eso fue lo que él usó para entrar en rebelión. Bueno, después de que David y Absalón se perdonaron por la muerte de su hermano, y ese favor que el Señor, que él le dio a su hijo, ese perdón puro, él no lo tomó en realidad, sino que él tenía en su corazón como él estaba tramando algo, él quería estar era en el poder. Y aparte de eso se rodeó de un consejero, que mejor dicho un consejero pero re malo, porque vamos a leer segunda de Samuel 16, 20 y 21. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y a Ahitofel dijo Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Ya. Entonces mire qué consejo tan bueno el que le dio este hombre a él. Y él pues que dijo, no, esto va a hacer que mi ego, mi nombre crezca y va a hacer que ellos piensen que ya mi papá perdió como poder y que yo soy aquí el que ya estoy empezando a mandar. Y así lo hizo, efectivamente. Pero luego en segunda de Samuel 18, 9, dice que y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Allí se quedó engarzado, aunque no estaba muerto, y no era la orden tampoco de su papá David que lo mataran, pero uno de ellos, Joab, sí se devolvió y cogió 3 como lanzas y allá lo dejó.
Su papá, como veíamos, lloró muchísimo, pero esas fueron las consecuencias que tuvo que vivir Absalón por ambición desenfrenada y por la traición. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre José. Sabemos que José fue el asesor de Moisés para pues guiar al pueblo de Israel. Josué, yo que dije Josué, ¿no? José. Ah, qué pena, es que me confundo. Bueno, aparte de eso, nosotros podemos ver cómo Josué fue un buen soldado, porque pudimos verlo en el noticiero sobre los muros, cómo fueron derribados. Pudimos también conocer cómo cuando guiaba al pueblo, él pasaba por lugares en donde eran amenazas. Y a pesar de esto, Josué fue uno de los que creía, de los que tenía esperanza de que la victoria no estaba en él, sino que la victoria estaba en Dios. Y eso claramente les permitía poder tener una victoria ya asegurada. Josué no tuvo temor, o bueno, tal vez sí, pero decidió más bien permitir que fuera Dios el que le ayudara a poder tomar el liderazgo que era el pueblo de Israel. Supongo que eso no era fácil, poder tener que dirigir tanta gente, pero a pesar de eso, él tomó la decisión y la determinación de hacerlo. Y en ningún momento él dudó de lo que Dios lo hubiera podido hacer por medio de él, sino que él fue fiel, él fue disciplinado y tomó su liderazgo de una manera que pudo guiar muy especial al pueblo de Israel. Y si nosotros vemos un poquito más después de la muerte de Josué, la generación que seguía no conocía de Jesús, pero pudimos ver dos contrastes y gracias a Josué, esa generación en donde estaba Josué pudo ser de manera reflejada, conectada con el Dios sobrenatural. También vamos a hablar sobre Josías. Como pudimos ver, él reinó desde los 8 años. Este joven rompió con cadenas generacionales, porque si vemos sus antepasados, pudimos ver que eran idólatras, ¿sí? Entonces tenían pues lo que eran imágenes, lo que eran estatuas y todo eso, pero en la renovación del templo él destruye todo esto, él acaba con todo esto, permitiendo así el paso a poder solo creer en un Dios, en el único Dios que existe. Josías permitió que Dios lo utilizara y fue de un gran agrado para él. Fue un buen soldado, se disciplinó, se sacrificó y principalmente se sujetó y obedeció a Dios. Ahora quiero que vayamos por favor a Eclesiastés 12:1, la parte A. Quien me lo pueda leer, por favor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengas en ellos. Bueno, yo quise colocar este versículo porque creo que también esta palabra es para nosotros los jóvenes. Así que muchas veces nosotros podemos llegar a decir, no, pero es que esos son para los viejitos, para los cuchos de la iglesia que ya llevan mucho tiempo en la iglesia, y cierto, pero realmente no. Josías fue una representación de una juventud totalmente sujeta a Dios, en donde se utilizó y tuvo un ejemplo que fue David. Y creo que también es una invitación a nosotros los jóvenes poder nosotros utilizar esta juventud, de poder ser activos, de poder tener intelectualidad y todo eso para utilizarlo para la obra de Dios, y que nuestros ejemplos no sean por el mundo, sino que nuestros ejemplos, así como Josías tenía a David, nosotros podamos tener también nuestros ejemplos como poder ser como Jesús, como poder ser como Pablo, y entre otros personajes bastante importantes que Dios utilizó en la Biblia. Y creo que este versículo, cuando Pablo le habla a Timoteo, es un versículo que todavía sigue vigente para nosotros. Es un versículo en donde Pablo le explica a Timoteo que pues la vida guiada, pues, o sea, encaminada por Dios no va a ser fácil, pero si vamos
cogidos de la mano de Dios, vamos a poder persistir y resistir y llegar a esa meta que nosotros anhelamos. Bueno, hermanos, vamos llegando al final. Digan, no, mentiras. No podemos ser buenos soldados de Jesús si no tenemos una relación con la palabra. La palabra es nuestra fuerza, es nuestro fundamento. Con ella vamos a poder vencer. Por eso decimos que la palabra es nuestra espada. Y no podremos agradar a Dios si no nos relacionamos también con su palabra, porque Él se agrada de que nosotros cada día queramos conocerlo más, acercarnos más a Él, saber que tenemos en ella el poder y la autoridad para defendernos contra cualquier acechanza del enemigo. Si decidimos no someternos ni obedecer los mandamientos de Dios, ¿cómo va a terminar nuestra vida? Mal. Porque la palabra es la vida, es guía, es verdad, como nos lo decía Deuteronomio. Entonces, hermanos, les invito para que oremos al Señor, le digamos que aquí hay un gran ejército, que queremos ser esos soldados que no vuelven atrás. Como me decían un día que me estaban haciendo barra cuando estaba escalando, ¿cómo se llama eso? La asta de piedras, y el pastor me decía, no somos de los que retrocedemos, ánimo. Y pude vencer, pude subir, pude escalar hasta la cima. Entonces, hermanos, de verdad, que podamos ser fuertes, podamos resistir al enemigo, que podamos empoderarnos de lo que el Señor nos ha dado, nos ha dicho que somos. Ustedes dicen, ay, Ángela está parada allá, vela tan fresca. Manos por dentro de mí. Ahí como tenía el corazón aquí. Pero de verdad, como dice la palabra, en el amor del Señor me fortalezco, y que podamos servirle al Señor, podamos enfrentar todo lo que el enemigo nos quiera poner, temores, dudas, que no valemos, que no somos capaces, porque en el Señor somos más que vencedores. Entonces les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú nos has equipado, Señor, con armas espirituales y poderosas en ti, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que nos perdones si en algún momento hemos querido desertar o en algún momento desertamos, Señor, por los asuntos del mundo, Padre. Hoy queremos rogarte, Señor, que nos encamines, que nuevamente queremos estar en estas filas, Señor, del ejército del Señor. Queremos cumplir ese propósito para el cual tú nos has llamado, Señor, porque así como cada uno de estos hombres tenían un propósito, tenían un llamado, Señor, podamos nosotros cumplirlo, podamos nosotros ser fuertes y valientes, porque sabemos que tú vas delante de nosotros, porque tú eres quien peleas por nosotros, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, por ayudarnos, Señor, a ser esos soldados eficaces, esos soldados valientes, Señor, que van creyendo, Señor, que pelearemos y ganaremos porque no estamos solos. Vamos contigo, Señor, y hoy declaramos que todo lo que nos quiera atar, todo lo que nos quiera hacer volver atrás, en el nombre de Jesús lo cancelamos, lo anulamos de nuestra mente, de nuestro corazón. Hoy nos empoderamos, nos llenamos de lo que somos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestros corazones y queremos que esta palabra, Señor, haya caído en una buena semilla que crezca y dé fruto y se multiplique, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.